Sociología de la discapacidad por Eduardo Díaz Velázquez. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar ya la ponencia de Eduardo Díaz Velázquez. Esperamos un momentito a de acuerdo. Eduardo Díaz Velázquez, aquí a mi izquierda, él va a hacer la presentación de un poco sus condiciones profesionales y luego yo le daré paso. Eduardo Díaz Velázquez, licenciado en Sociología y diplomado en Trabajo Social, es profesor asociado de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y consultor en Intersocial, empresa dedicada a la investigación social aplicada y la evaluación y planificación de políticas sociales públicas y de entidades no lucrativas sobre discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión. Es autor y coautor de diversos libros, capítulos de libros y artículos en revistas de ciencias sociales, entre los que se encuentran, entre otros, las personas inmigrantes con discapacidad en España y las personas con discapacidad en el medio penitenciario, realizados en colaboración con el CERMI, o el artículo Ciudadanía, Identidad y Exclusión Social de las Personas con Discapacidad, publicado en la revista Política y Sociedad, dentro de un monográfico dedicado a la sociología de la discapacidad. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en diversas entidades de personas con discapacidad. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Sociología de la Discapacidad, desde su creación en 2008 y vicepresidente de la asociación La Bombilla Verde. También forma parte del comité científico de la revista de Ciencias Sociales Intersticios, que particularmente está especializada en producir pensamiento científico sobre discapacidad desde el campo de las ciencias sociales. Cuenta con experiencia en investigación evaluativa de políticas sociales públicas, autonómicas y locales, de proyectos EQUAL del Fondo Social Europeo y de planes y programas de entidades no lucrativas. Asimismo, ha colaborado en la planificación, diseño y redacción de políticas sociales de inclusión, inmigración y discapacidad en el ámbito local y el autonómico. Se encuentra en la actualidad realizando su tesis doctoral sobre el acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad. Gracias. Bueno, Eduardo Díaz Velázquez, yo le conozco personalmente, accedí a él a través de Isabel Gutiérrez, que es la persona que estaba ayer aquí con Sirto, con su perro, ¿os acordáis? Que era la madre que acababa de tener un bebé. Y entonces yo le hablé a ella y le dije que iba a montar este curso y quería alguien pues que hablase un poco de lo que es la discapacidad desde el punto de vista social. Yo ya había conocido en un congreso en un par de años anteriores a ti, a Eduardo Díaz Velázquez. Yo me puse en contacto con él a través de la Complutense, que es donde él trabaja, y desde el primer momento él accedí a venir aquí al curso de muy buenas maneras, siempre ha sido extremadamente amable y ha hecho además un viaje extraordinario porque él estaba en Barcelona haciendo unas cosas personales, familiares, y se ha venido ayer mismo hasta aquí para acudir a nuestra entrevista aquí, ¿no? A nuestra ponencia, y además ha tenido la amabilidad de incluir en su ponencia unas cosas, precisiones que yo quería que él comentase. Él lo está haciendo ahora y se lo agradezco personalmente un montón. Muchas gracias. Nada, bueno, pues muchas gracias a vosotras por organizar este excelente curso, por invitarme a él, y bueno, a todos vosotros y vosotras por estar aquí con nosotros. No sé si vosotros habéis oído alguna vez lo que es la sociología de la discapacidad. ¿Os suena raro? ¿Os suena? Nos va a contar un rollo. Bueno, yo intentaré que no sea un rollo, sino que sea interesante y que podamos tener a partir de esta presentación, de esta ponencia, alguna serie de conocimientos, de reflexiones acerca de la importancia de ese componente social en la discapacidad. La discapacidad no es simplemente un estado de salud deficitario, no es una merma de unas determinadas capacidades funcionales de la persona, sino que es mucho más. Y iremos un poco viendo cuáles son esos componentes sociales de la discapacidad. Para ello yo siempre, no sé si es a lo mejor por la profesión a la que me dedico, me gusta hacerme preguntas, y me gusta hacer preguntas y plantear
interrogantes. Estos interrogantes, como algunos podéis ver ahí, dice: ¿cómo analizar sociológicamente el fenómeno de la discapacidad? ¿Con qué herramientas podemos analizarlo? Nos suena raro, ¿no? ¿Qué vamos a analizar sociológicamente de la discapacidad? Si la discapacidad es una cuestión de salud, es una cuestión que no es social, aparentemente. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al componente social de la discapacidad? ¿Para qué nos sirve el análisis sociológico del fenómeno de la discapacidad? Yo voy a ir intentando dar respuesta a esta serie de preguntas a lo largo de la ponencia y trataré de no extenderme demasiado para que luego tengamos la oportunidad todos de reflexionar, de que me hagáis preguntas y podamos reflexionar sobre los temas que voy a tratar aquí. En primer lugar, como decía, la discapacidad no la podemos considerar exactamente como un concepto neutro, sino que está socialmente construido. La discapacidad, lo que entendemos por discapacidad o lo que no entendemos por discapacidad, depende del contexto social, del contexto histórico, del contexto cultural. A lo largo de la historia, lo que es discapacidad ha ido cambiando. ¿Qué se concibe como discapacidad y cómo no ha ido cambiando? Cómo se trata a las personas con discapacidad dentro de una sociedad también ha ido cambiando. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que definir la discapacidad es muy importante. Tenemos que reflexionar al nivel epistemológico, podríamos decir, de en qué consiste la discapacidad. ¿Qué consideramos como discapacidad y qué no? ¿Cuáles dimensiones de la discapacidad son estrictamente sociales? Para ello, a lo largo de la historia contemporánea, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, ha habido dos concepciones fundamentales de qué se entiende por discapacidad. En primer lugar, tenemos ese paradigma de la rehabilitación, el modelo considerado médico, en el que reflexiona, habla que la discapacidad es una condición individual de la persona, y como condición individual de la persona, a través de ese modelo médico, las actuaciones que la sociedad tiene que realizar hacia la discapacidad estarían orientadas a la rehabilitación y a la adaptación al medio. Por el contrario, existe una reflexión más desde ese punto de vista sociológico del que os hablaba, que además está hecha desde los propios movimientos de personas con discapacidad, de los foros de vida independiente, que en los años 60 y 70 surgen sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y esta concepción de la discapacidad, del modelo social, del paradigma de la autonomía personal, dice, bueno, hay un sustrato fisiológico, la insuficiencia o la deficiencia a la hora de analizar la discapacidad, y es innegable, pero no es resultado exclusivamente la discapacidad de ese sustrato fisiológico, sino que hay una relación, una interacción entre esas características personales y el entorno social, un entorno social que puede ser realmente discapacitante. Creo que ayer estuvisteis viendo las clasificaciones que desde la Organización Mundial de la Salud se realizaban sobre la discapacidad. Visteis, me parece, más la CIF, ¿no? La Clasificación Internacional de Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, que es una evolución de la CIDDM, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de 1980. Si os dais cuenta, ahí estamos hablando de deficiencias, discapacidades y minusvalías, y en el 2001 ya hemos eliminado dos términos que podrían ser y son considerados sobre todo por las propias personas con discapacidad como peyorativos, ¿no? Minusvalía y deficiencia. Minusvalía principalmente, ¿por qué? Porque implica menor valor, menor valoración. Las personas con discapacidad, si les consideramos minusválidos, la palabra lo dice, ¿no? Les consideramos menos válidos. Son menos válidos realmente de la persona, sino que la identificación en colectivo viene más por la discriminación existente en el entorno hacia estas personas. Un ejemplo que pone el modelo de diversidad funcional, que es muy interesante y muy bonito, habla sobre diversas formas o sobre diversidades funcionales visuales. Dice, tener miopía no conlleva una discriminación en el entorno y no te considera una persona con discapacidad o con diversidad funcional por tener esa miopía.
¿Por qué? Porque existen las ayudas técnicas suficientes, como pueden ser las gafas y lentillas, para poder vivir de una manera igual en la sociedad que el resto de las personas. Al fin y al cabo, la mayoría de la población somos miopes o tenemos otro tipo de deficiencia visual, ¿no? En cambio, existen otras deficiencias que simplemente porque la sociedad no ha adecuado sus condiciones de vida hacia ellas, se consideran discapacidades. Y no estoy hablando a lo mejor de un mayor grado de deficiencia visual, sino a lo mejor estoy hablando de otros tipos de deficiencias que pueden considerarse leves. Es decir, una deficiencia física, una discapacidad física que te obliga a usar muletas, que te dificulta subir escaleras, etcétera, etcétera. A lo mejor en términos médicos, yo no soy experto en eso, es una deficiencia leve. Pero en cambio la sociedad la hace mucho más visible, le hace mucho más discapacitante. ¿Por qué? Porque pone barreras continuamente para ello. Existen escaleras en todos sitios, no puedes acceder mediante rampas, no existen ascensores, no existen espacios accesibles, no existen diseños universales de los espacios para que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones. A lo mejor desde el punto de vista estrictamente biológico es leve, pero esa persona se va a considerar más discapacitada que la persona que tiene una miopía, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no. Luego lo podremos reflexionar y si no estáis de acuerdo, yo encantado de poder debatir con vosotros. Luego,